Buenos días, tardes o noches, Rovers. Faltan solo un par de días ante la llegada de Tiacona y... ¿venía alguien más? Fuera de bromas, esta vez tendremos la venida de la sacerdotisa más fachera de todos los tiempos. Yuno, un nuevo personaje de elemento aero que tomará el rol de sub-DPS para los equipos que se compongan de daño por ataques cargados. Entre los mejores candidatos, tenemos a Augusta tal y como se vio en el video pasado y Jiyan, que vuelven a darle un nuevo impulso en el meta, ya que no solo le dieron un impulso con Tiacona, que curiosamente viene en este mismo banner, sino que ahora le dan otro impulso con Yuno. Ustedes, Rovers, se estarán preguntando si vale la pena tirar por este personaje, teniendo en cuenta que además de Tiacona, se vienen personajes espectaculares que han causado mucho revuelo estos días, Galbrena y Qiu Yuan. Y la respuesta es que... ¡sí! Ok, ¿no? Vamos a analizar un poco qué hace Yuno primero antes de dar un veredicto, pero desde ya les puedo decir que... sí, ya saben. Sí. Si a alguien le queda alguna duda, ¿Yo? ¿quién no se ha suscrito? Yuno, al igual que otros personajes como Cantarella o Brandt, son personajes que además de tener habilidades de soporte como curación, colocación de escudos o que brindan distintas bonificaciones, también cuentan con un daño decente que, aunque no compiten con los daños de aquellos personajes enfocados a ser el main dealer damage del equipo, es lo suficientemente alto como para usarlos como DPS principal, algo que es bueno para aquellos jugadores que recién empiezan y que quieren sacar alguno de estos personajes. Esto es algo que podemos ver con sus multiplicadores, que son muy competentes, en especial su liberación de resonancia, que son lo suficientemente altos para considerarla un personaje nuke. Es decir, aquel personaje que cuando entra al campo hace mucho daño en un instante antes de volver a salir. Luego de su daño, tenemos que Yuno es un personaje que brinda muchas bonificaciones y soporte. Ella hace uso de los ciclos de la luna, siendo la luna nueva y luna menguante destinadas a su daño propio. Sin embargo, cuando ésta activa su expansión de dominio formando la luna llena, va a brindar recuperación de salud y estamina a los personajes dentro de dicho dominio. No obstante, tiene un pequeño problema. Los personajes que obtengan un escudo dentro de este dominio de luna llena ganarán una bendición que amplificará su daño un 4%. Se puede ganar hasta un total de 10 veces. Pero personajes que generan escudos lo suficientemente rápido para tener el máximo daño amplificado, solo hay uno: Augusta. Por lo que esta habilidad es por ahora algo que solo afecta a Augusta, dejando a todos los demás personajes sin dicha bonificación. Por lo tanto, antes de tirar en el gacha por Yuno, deberán saber que tiene limitaciones importantes en su kit para todos los personajes, excepto Augusta, por lo menos hasta ahora. Quizá en un futuro esto pueda cambiar. Su outro, por otro lado, también da una bonificación importante, dando un 50% de amplificación de daño a ataques cargados, lo que beneficia a personajes que hagan uso de este daño, como puede ser Jiyan, Phoebe, Zani y Augusta. Si hablamos de sus cadenas de resonancias, aquellos que ya tengan Augusta, la S2 será muy valiosa, incluso más que la S2 de Augusta, por lo que este es un buen punto para detenerse. Para aquellos que no tengan a Augusta, no recomiendo sacar dupes de ella por el momento, a no ser que quieran aumentar el propio daño de Yuno. En ese caso, pueden sacar los dupes que estén dentro de sus capacidades. En cuanto a su arma, decir que como es común, su arma es su mejor opción, seguida de el arma de Changli Yao y el arma de Zani. El arma del permanente tiene una amplia diferencia en cuanto a daño personal de Yuno, por lo que si bien su arma no es tan importante de cara a ser un soporte, ya que su daño es bastante decente, recomendaría que le sacaran su arma. En resumen, pueden obtener a Yuno si les encanta el personaje, solo mírenla. Quieren tener el mejor equipo de Augusta. Como se dijo en el video anterior, Yuno viene a no solo solucionar un vacío que existe en el kit de Augusta, sino que viene a convertirse en el soporte que hará que su daño rivalice contra otros personajes como Cartetilla. Esto les puede servir de guía para saber si es mejor sacar a Yuno o Tiacona, dependerá de a qué personaje quieran mejorar. Quieren jubilar a Mortefi en equipos de daño de ataque cargado. Les sobran las astritas. Sí, como si estas cosas pasaran. Ahora hablemos de la barda de Raguna.
Siakona es un personaje cuyo kit se fundamenta en la aplicación de estados negativos a los enemigos, siendo estos el espectro estridente y erosión eólica. No hace falta hablar mucho de Siakona, ya que es un personaje antiguo y el cual posee múltiples guías. Debido a su habilidad para poner estados negativos, es fundamental para obtener el máximo daño con Cartetilla, ya que esta última utiliza la erosión eólica para alcanzar su pico de daño. También puede utilizarse con personajes como Phoebe o Sunny, ya que estos también dependen del espectro estridente para amplificar su daño, haciendo que sea viable usar a Phoebe como main dealer damage en el endgame de los barcos. Pero además puede generar bonificaciones de daño aero, y su outro puede amplificar en un 100% el daño por erosión eólica, haciendo que no solo sea perfecta para Cartetilla, sino que, junto al rover aero, permite tener un buen equipo de Jiyan en caso de que no tengamos disponible a Shorekeeper. Por lo tanto, pueden obtener a Siakona así. ¿Les encanta el personaje? ¿Quieren el mejor equipo de Cartetilla? Nuestra elfita es uno de los personajes con más daño actual en el juego, y Siakona es importante para desbloquear todo su potencial. Por lo que para aquellos que quieren tener el mejor equipo de Cartetilla, Siakona es la mejor opción. Les sobran las astritas. Imbécil, te crees muy gracioso. Si hablamos de potencial a futuro, puedo decir que I1 tiene más valor en este aspecto, ya que es mucho más común que los personajes tengan daño por alguna clase de atributo propio, como el daño de ataque cargado, que los daños por efectos negativos. Por lo que puede que Siakona sea necesaria para un personaje futuro que dependa de espectro estridente o erosión eólica, pero es mucho más fácil y común que venga un personaje que necesite amplificación de daño de ataque cargado. En cuanto a los dos personajes que se vienen a futuro, tenemos que ver que actualmente no tenemos un Main Dealer Damage especializado en daño fusión, y Galbrena parece ser el prospecto ideal para cubrir este rol. Porque aunque Changli o Brandt puedan cubrir sus especialidades están enfocadas en otro aspecto como el Quick Swap, por lo que Galbrena puede ser una muy buena opción si esta resulta ser un Main Dealer Damage. Todavía tenemos que esperar un anuncio oficial por parte de Kuro Games para determinar qué rol va a ocupar. No obstante, con lo que tenemos actualmente, que es Augusta y Cartetilla, personajes muy fuertes en el meta y que tienen equipos ya conformados, valdrá más la pena sacar a Yuno o Siakona por encima de los personajes que vienen. Con todo esto dicho, el veredicto de este canal es que Yuno merece totalmente la pena para gastar sus astritas si tienen a Augusta, y también merece la pena de cara a personajes futuros. Cabe recalcar que si esperan mucho a Galbrena o Qiu Yuan por diseños, todo lo que se ha dicho anteriormente no importa para nada. Saquen los personajes que más les gusten y disfrútenlos al máximo. Eso es todo por este video, Rovers. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes si están indecisos, y no se olviden dejar en los comentarios cuáles son sus planes sobre los personajes que quieren sacar en esta versión, o si esperan los que vendrán en la 2.7. No se olviden de dejar un like si quieren apoyar este contenido de Wuthering Waves y suscribirse. Nos veremos próximamente con más contenido, Rovers. ¡Chao, chao! ¿Alguien no le ha dado al botón de me gusta? ¿Yo?